El siguiente teorema, por analogía con el teorema del valor medio para derivadas, es llamado el teorema del valor medio para integral. Veamos qué dice el enunciado. Sea f continua en el intervalo cerrado a b. Entonces, existe un número c en el intervalo abierto a b, tal que la integral de a a b de f de x de x es igual a b menos a por f de c. Antes de demostrar el teorema, vamos a ver la analogía entre los dos teoremas, es decir, el teorema del valor medio para derivadas y el teorema del valor medio para integrales. Si tenemos que f mayúscula prima es igual a f minúscula, entonces, por el primer teorema fundamental del cálculo, tenemos que la integral de a a b de f minúscula de x es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Y ahora vamos a aplicar el teorema del valor medio para derivadas a la función f mayúscula en el intervalo cerrado AB. Paren el video y intenten recordar qué dice el teorema del valor medio para derivadas. Entonces, sabemos que existe una C en el intervalo abierto AB, tal que F mayúscula de B menos F mayúscula de A entre B menos A es igual a F mayúscula prima aplicado a C. Pero sabemos que F mayúscula prima es igual a F minúscula, por lo que tenemos aquí arriba. Entonces esto es igual a F minúscula de C, de donde tenemos que F mayúscula de B menos F mayúscula de A es igual a F minúscula de C por B menos A. Pero F mayúscula de B menos F mayúscula de A sabemos que es la integral de A a B de F de X, y esto es igual a F de C por B menos A. Vamos a ver ahora la interpretación geométrica de este teorema. Y lo vamos a ver solamente para funciones positivas. Vamos a suponer que F de X es mayor o igual que 0 para toda X que esté en el intervalo cerrado AB. Entonces, la interpretación es que existe un número C tal que el rectángulo con base B menos A, es decir, la longitud de este intervalo que tenemos aquí, y altura F de C, tiene la misma área que la región debajo de la gráfica de la función desde el punto A hasta el punto B. Veamos una figura. Entonces aquí tenemos el intervalo AB y la altura del rectángulo es F de C. Bueno, sí, una interpretación que podríamos hacer es si nosotros hacemos una montaña en la arena y luego la aplastamos, entonces el área va a ser la misma. Bueno, vamos a hacer la demostración. Sabemos que la función f es continua en el intervalo cerrado AB. Y por un teorema que vimos que es el más importante sobre funciones continuas, sabemos que la función alcanza su mínimo y su máximo dentro de este intervalo. Vamos a llamar m minúscula al mínimo y m mayúscula al máximo. Entonces tenemos que f de x es mayor o igual que m minúscula y menor o igual que m. Y sabemos que la integral de a a b de f de x es mayor o igual que m minúscula por la longitud del intervalo que es b menos a y menor o igual que m mayúscula por la longitud del intervalo que es b menos a. Pero b menos a es un número positivo, entonces podemos multiplicar
por 1 entre b menos a toda la desigualdad y nos queda m es menor o igual que 1 sobre b menos a por la integral de a a b de f de x que es menor o igual que m mayúscula. Ahora vamos a considerar, para acabar la demostración, distintos casos. El primer caso es que la desigualdad sea estricta, es decir, m sea estrictamente menor que 1 sobre b menos a por la integral de a a b de f de x menor estrictamente que m mayúscula. Como la función f es una función continua en el intervalo cerrado a b, podemos utilizar el teorema del valor intermedio para funciones continuas. Ahora paren el video y recuerden qué dice ese teorema. Entonces sabemos que existe C en el intervalo abierto AB tal que f de C es igual a 1 sobre b menos a por la integral de a a b de f de x de x. Otro caso que tenemos es si m minúscula es igual a 1 sobre b menos a por la integral de a a b de f de x de x. Entonces, por ser f una función continua en el intervalo cerrado a b, f alcanza su mínimo en un punto, pues vamos a llamar c a dicho punto. Entonces c está en el intervalo cerrado a b, de manera que f de c, que va a ser igual a m minúscula, es igual a 1 sobre b menos a por la integral de a a b de f de x de x. Y finalmente, el último caso es cuando tenemos que m mayúscula es igual a 1 sobre b menos a por la integral de a a b de f de x de x. La justificación la deberán hacer ustedes. Veamos un ejemplo. Vamos a considerar f de x como 4x menos x al cuadrado en el intervalo cerrado 0, 3. Y tenemos que encontrar una c en dicho intervalo que satisfaga el teorema del valor medio para integrar. Lo primero que observamos es que la función f es una función polinomial, por lo tanto es continua en todos los reales, en particular en el intervalo cerrado 0, 3. Vamos a calcular la integral de 0 a 3 de 4x menos x cuadrado de x, es decir, la integral de 0 a 3 de la función f. Esto es igual a 4 por x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 3. Simplificando la expresión tenemos 2x al cuadrado menos x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 3. Y al evaluar esta función en 3 nos queda 2 por 9 menos 9 y evaluada en 0 es igual a 0. Entonces, esto finalmente es igual a 9. Ahora vamos a aplicar el teorema del valor intermedio a la integral y entonces tenemos que existe una c tal que f de c por la longitud del intervalo que es 3 menos 0 es igual a la integral de 0 a 3 de 4x menos x al cuadrado de x. Pero f de c es igual a 4c menos c cuadrado, es decir, que esto nos queda 3 por 4c menos c al cuadrado, va a ser igual al valor de la integral, que es 9. Dividiendo entre 3 nos queda 4c menos c al cuadrado igual a 3, de donde tenemos que c al cuadrado menos 4c más 3 es igual a 0. Ahora podemos factorizar
del polinomio nos queda c menos 3 por c menos 1 igual a 0, de donde tenemos que c es igual a 3 o c es igual a 1. Entonces, f de 1 es igual a 4 por 1 menos 1 al cuadrado es igual a 3. Entonces tenemos que f de 1, que es igual a 3, debe de ser igual a 1/3 por la integral de 0 a 3 de 4x menos x al cuadrado de x. Y efectivamente se cumple porque la integral de 0 a 3 es 9, 1/3 de 9 es 3, entonces lo tenemos. F de 3 es igual a 4 por 3 menos 3 al cuadrado, que es 9, es decir, esto nos queda 3. Y otra vez tenemos que f de 3 es igual a 3, que es igual a 1/3 de la integral de 0 a 3 de 4x menos x al cuadrado de x. Vamos a ver la gráfica de esta función en dicho intervalo. Entonces aquí tenemos la gráfica y el intervalo 0, 3 y vemos que en 1 y en 3 la función alcanza el valor de 3. Bueno, con esto terminamos este tema y empezaremos uno más.